Bienvenidos a este video en el que profundizaremos en los caracteres de los dogmas marianos. Estos dogmas que la Iglesia Católica ha proclamado sobre la Virgen María nos ayudan a entender su papel en el plan de salvación y su relación con Cristo, la Iglesia y con cada uno de nosotros. Exploraremos los aspectos que hacen de estos dogmas una parte fundamental del cristianismo, su rol en la liturgia, su impacto en la vida de fe y cómo estos dogmas reflejan un camino de comprensión y desarrollo hacia la verdad plena de la Iglesia. Acompáñame para descubrir cómo estos dogmas marianos no solo honran a la Virgen, sino que también nos guían hacia una comprensión más profunda de Cristo y de nuestra fe. Empecemos. Inserción en el misterio central del cristianismo. Uno de los aspectos más importantes de los dogmas marianos es su estrecha relación con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Aunque en algunos momentos de la historia, sobre todo en el período post-tridentino, se generó la impresión de que la figura de la Virgen adquiría una independencia respecto al núcleo de la fe. La teología moderna y el Concilio Vaticano II ha enfatizado su vinculación esencial con el misterio central del cristianismo. El dogma mariano no es solo una devoción particular o una figura separada. Es un componente esencial de la cristología, es decir, el estudio de Cristo, de la eclesiología, el estudio de la Iglesia, y de la antropología cristiana. En este sentido, los dogmas marianos nos ayudan a profundizar en la figura de Cristo y su rol en la salvación. Por ejemplo, el dogma de la maternidad divina de María no solo exalta a la Virgen, sino que afirma la humanidad y la divinidad de Jesús. Al declarar a María como Madre de Dios, la Iglesia también afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, alejando cualquier interpretación que sugiera que Cristo es solo una figura simbólica o espiritual. Además, en términos de eclesiología, la figura de María ilumina el papel de la Iglesia en el mundo. María, al decir sí a Dios y concebir a Jesús, se convierte en el primer miembro de la Iglesia naciente, en una especie de la nueva Eva, junto al nuevo Adán que es Cristo. Este acto nos enseña que la Iglesia representa a María, es también la esposa de Cristo, y que como cuerpo místico los fieles participan activamente en la redención. La figura de María entonces muestra cómo la Iglesia nace unida a Cristo y cómo cada persona en comunión con otros coopera en el plan de salvación. Desde un punto de vista antropológico, María representa el rol activo y personal del ser humano en su propia salvación. En ella se expresa la importancia de la libertad humana, de la respuesta del hombre a Dios. A
A través de su cooperación, María representa al ser humano que, en virtud de la gracia, responde al llamado de Dios para realizar su voluntad. En resumen, la figura de María, a través de estos dogmas, nos ayuda a comprender que la fe católica es una fe vivida en comunión y cooperación con Dios. El carácter cultural. Otro aspecto importante de los dogmas marianos es su carácter cultural y litúrgico. Según el teólogo J.R. Geiselman, los dos últimos dogmas marianos, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, destacan por ser actos de culto en sí mismo, en lugar de ser una respuesta a una controversia doctrinal. Estos dogmas no surgieron como respuesta a una herejía o a un debate teológico, sino como una expresión de fe ya que se celebra en la liturgia y en la devoción popular. Por ejemplo, desde la Edad Media, la Iglesia ya celebraba la fiesta de la Asunción de María y desde mucho antes veneraba a María como Inmaculada. Estos dogmas tienen un carácter doxológico, es decir, sirven para alabar y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de María. En este sentido, son expresiones de fe que exaltan a Dios al reconocer su obra maravillosa en la vida. Estos dogmas tienen un carácter doxológico, es decir, sirven para alabar y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de María. En este sentido, son expresiones de fe que exaltan a Dios al reconocer sus obras maravillosas en la Virgen. El Concilio Vaticano I había definido el dogma con un enfoque más intelectual, más jurídico, resaltando su autoridad y la obligatoriedad en la fe. Sin embargo, la proclamación de la Inmaculada Concepción y de la Asunción demuestran que el dogma también tiene un carácter celebrativo, que busca enriquecer la vida de fe y fomentar la devoción. De esta manera, los dogmas marianos son celebraciones de fe que nutren la piedad y la devoción del pueblo. El paradigma del dogma mariano y el proceso hacia la verdad plena. El teólogo G. Zoll sostiene que la mariología representa un caso ejemplar del desarrollo de los dogmas en la Iglesia Católica. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción, en particular, muestran el carácter dinámico de la tradición cristiana. Este desarrollo dogmático no es solo una repetición de antiguas formulaciones, sino un crecimiento en la comprensión de la fe que nos lleva a conocer más profundamente la verdad revelada. La tradición viva de la Iglesia permite que el dogma evolucione no solo en su expresión verbal, sino también en su comprensión profunda. Así, los dogmas marianos no son simplemente antiguas verdades expresadas de nuevo, sino verdades que se presentan con nueva claridad, con nueva profundidad, permitiendo a los creyentes acercarse más al misterio de Cristo y de la salvación. A continuación examinaremos varios aspectos de este proceso de crecimiento en el conocimiento de la verdad de la Iglesia. Carácter factual del desarrollo del dogma. El desarrollo del dogma mariano tiene un carácter factual, lo que significa que no es solo un ejercicio intelectual. Es un proceso que implica a toda la Iglesia, al pueblo fiel, al magisterio y a la teología, que movidos por el Espíritu Santo profundizan en la comprensión de la fe.
Esta profundización se da en contextos históricos y culturales diversos, adaptándose a las necesidades del momento. Este desarrollo no solo ocurre en respuestas a herejía, sino que surge de la fe viva de la Iglesia, que busca conocer mejor el don de la salvación. La devoción mariana ha sido parte de la vida de los fieles desde los primeros siglos, lo que muestra que el desarrollo dogmático es, en muchos casos, una respuesta natural a la fe vivida y celebrada en comunidad. Desarrollo del dogma y fe popular. El desarrollo de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción también reflejan la influencia de la fe popular. Estos dogmas surgieron no solo por el avance teológico, sino también por la fe, por la devoción del pueblo que ya vivía, que ya celebraba estas verdades en la liturgia y en la devoción mariana. La fe popular se convierte así en un medio a través del cual la Iglesia llega a reconocer las verdades de la fe. La devoción y la piedad popular reflejan una fe viva que no solo se enseña en la predicación, sino que se manifiesta en la oración y en la celebración comunitaria. Pensamiento simbólico y desarrollo del dogma. El desarrollo de los dogmas marianos también nos muestra el poder del pensamiento simbólico. En lugar de depender únicamente de la lógica y de las causas directas, los dogmas marianos se desarrollan a partir de intuiciones de fe y de conexión simbólica que surgen de la contemplación. Los motivos de conveniencia que reflejan el carácter simbólico y analógico de estos dogmas permiten que los fieles vean a María como un signo visible de la gracia de Dios. Los símbolos y las analogías nos ayudan a comprender cómo la figura de María está en sintonía con el plan de salvación y en armonía con los misterios de Cristo y la Iglesia. Desarrollo sobrenatural del dogma. Finalmente, el desarrollo del dogma tiene un carácter sobrenatural. La proclamación de la Asunción, por ejemplo, se fundamenta en el consenso actual de la fe de la Iglesia, mostrando que el desarrollo del dogma no es solo un proceso humano, sino un acto guiado por el Espíritu Santo. La certeza de la rectitud de este proceso se encuentra en el sensus fidei, en el sentido de la fe, del pueblo cristiano y en el consenso de los fieles. La teología juega un rol importante en este desarrollo, ya que busca profundizar en la escritura y en la tradición para formular la fe de manera más coherente. Sin embargo, el dogma se basa primariamente en la acción del Espíritu Santo, que guía a la Iglesia hacia la plenitud de la verdad en Cristo. Problema ecuménico. Los dogmas marianos, especialmente los de la Inmaculada Concepción y la Asunción, han sido percibidos como un obstáculo para el diálogo ecuménico con otras iglesias cristianas, tanto con los protestantes como con los ortodoxos. Para algunos teólogos protestantes, los dogmas marianos representan una desviación del foco en Cristo y consideran que estos dogmas no tienen suficiente fundamento bíblico. Aunque valoran el esfuerzo de Vaticano II por centrar a María en el misterio de Cristo, muchos creen que su rol en la salvación debe interpretarse de forma secundaria a la mediación de Jesús. Por otro lado,
En el diálogo con los ortodoxos, aunque comparten una profunda devoción a María, existen diferencias en la forma de entender los dogmas. Los ortodoxos valoran más el misterio y la contemplación y prefieren no multiplicar las definiciones dogmáticas. Sin embargo, con respeto mutuo, los dogmas marianos pueden convertirse en un punto de encuentro para fortalecer el entendimiento común de María como modelo de fe. En conclusión, los dogmas marianos son mucho más que proclamaciones doctrinales, son puentes hacia el misterio de Cristo y de la Iglesia. Estos dogmas nos recuerdan que el rol central de María en la salvación y nos muestran cómo el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia en su desarrollo dogmático, integrando fe popular, pensamiento simbólico y fidelidad a la tradición. A través de los dogmas marianos, la Iglesia nos invita a profundizar nuestra fe, a reconocer el amor de Dios y a celebrar su obra en María. En ella descubrimos un modelo de fe, un modelo de esperanza, una madre que nos guía y nos inspira a seguir a Cristo con confianza. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estos dogmas marianos sean una fuente de inspiración en su vida de fe. Espero que este video les haya ayudado a comprender mejor lo que la Iglesia nos enseña acerca de los dogmas que son como faros de luz en el camino de la fe. No olvides suscribirte y compartir este video para que este material llegue al mayor número de personas. Recuerda, nuestra fe nos llama a vivir con esperanza, con responsabilidad, sabiendo que nuestra vida en la tierra es solo el comienzo de una eternidad con Dios. Nos vemos en la próxima serie de videos. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.